La pelota giró en uno, Estudiantes empató 0-0 contra Talleres en un partido, siendo sinceros, muy malo, aburrido para el neutral. Esos partidos que de acá a un mes quizás no se le acuerda ni el más hincha de Estudiantes porque fue un partido con pocas ocasiones, con un juego muy sucio por momentos. Es verdad que lo más claro lo tuvo Estudiantes porque se sentía como esa obligación de tener que ganar por ser local. Mientras que Talleres con el empate estaba muy cómodo. Y siendo al global creo que es un empate justo porque si bien Estudiantes fue un poquito mejor, tampoco es que tuvo grandes chances de gol. La más clara fue la de Amondaraín cerrando el primer tiempo. Y quizás la última, el partido que tuvo Aguirre, que vamos a ir recordando con el pasar del análisis. Y es un punto que en la previa uno lo daba como bueno. Y creo que al final de cuentas vos mirás la tabla y es un punto valioso, un estudiante que ya está clasificado, un estudiante que se aseguró a jugar incluso de local lo que es octavos y seguís estando puntero del campeonato a falta del partido de Vélez, ¿no? Vamos a ir como siempre con el equipo que formó Estudiantes, con un Muslera en el arco, una línea de cuatro compuesta por Mancuso, Benedetti, González Pires y Palacios, básicamente la defensa titular con la variante de Mancuso entrando por Eric Mesa, que yo creo que va a jugar contra Flamengo, que es el próximo Real Estudiantes. Este era un partido también que tiene tal vez la sensación de que es una especie previa a Flamengo y quizás uno está más pendiente de ese partido de Copa contra un club que te eliminó el año pasado, el último campeón, entonces quizás también la cabeza juega para ese lado, quizás no ir tan fuerte, entonces puede que quizás eso juegue un poquito en contra, pero bueno, como decía, para mí esa es la defensa titular con Mesa que demostró que está a un nivel mayor que Mancuso, estando quizás los dos bajos, ¿no? En el medio teníamos a Neves y a Piovi como doble 5, un doble 5 que a mí no me suele gustar, pero hoy creo que, sobre todo al principio del segundo tiempo, se encontró más cómodo, ¿no? Otra vez un Piovi siendo figura y el coordenaba a Estudiantes, y un Neves más suelto en la parte ofensiva, como digo, sobre todo en el segundo tiempo. Teníamos por la izquierda a Edwin C3, por la derecha a Mikel Amondarain, que en realidad flotaba, era un jugador que jugaba muy libre, pisaba mucho el área, una posición rara de Mondarain que ya veníamos viendo, porque no es nuevo esto del cacique de tirarlo suelto a Mikel Amondarain, que se nota en algunas jugadas que le falta esa sensación, ese alma de delantero, ¿no? Porque hay situaciones que no termina de resolver bien, pero yo creo que con el pasar de los partidos, y sigue jugando en esa posición, va a ir encontrándola. Teníamos de engancha Farías, y de delantero centro, Adolfo el Tanque Gaich. Mientras que, bueno, Talleres fue con un esquema muy similar de Estudiantes, con ese 4-2-3-1, con 2-5 y un 9, que la diferencia era que era un 9 mucho con más movimiento, como Ronaldo Martínez, mientras que Estudiantes tenía un tanque como Adolfo Gaich. Creo que los primeros minutos, siendo a los primeros 5 minutos, Estudiantes estuvo un poquito mejor plantado que Talleres, que con el pasar de los mismos se fue acomodando en el partido, se fue plantando en campo rival y Estudiantes le costó a partir de los 10 minutos pasar la mitad de la cancha, sobre todo. Había mucho pelotazo, mucha imprecisión y Talleres atacaba mucho por las bandas, sobre todo por la banda izquierda con Rick. Y era lo más peligroso del equipo cordobés. Mientras que Estudiantes, lo más peligroso era también la banda izquierda, con la subida de C3. Porque en la derecha era como que no faltaba el jugador en la derecha. Era Mancuso completamente solo en la derecha. El lateral que pasó mucho al ataque durante los 90 minutos. Pero faltaba una compañía, ¿no? Mientras que en el otro sector estaba C3 respaldado por Benedetti. Y creo que lo más peligroso fue el colombiano, con algún desborde, centro raso. Y con el pasar de los minutos, a partir de los 25, 30 minutos, el que empezó a aparecer en el juego y en la creación del mismo fue Farías. Farías creo que se hizo más líder del ataque que nunca, bajando a recibir, distribuyendo, cambiando a abrir con Mancuso, que como digo estuvo pasando el ataque. Y Estudiantes tuvo no situaciones de gol, sino aproximaciones claras. Alguna que no llega a patear Gaich, alguna que no llega a patear Farías, centros que no llegan a definir. Hay una hermosa jugada donde Farías la abre con Mancuso, Mancuso tira el centro raso a la llegada de Amondarain como 9 y Amondarain no llega a tocar la pelota y termina pasando toda el área hasta irse al saque de meta. Y se notaba que Estudiantes era el que más cerca estaba del gol, pero sin un gran peligro. La más peligrosa del primer tiempo, como dije al principio del video, fue un cabezazo de Mikel Amondarain tras un centro
de Neves sobre el final del primer tiempo. Centro de zurda, muy lindo con Rosca, cabecea, la termina mandando al córner Herrera. Y bueno, otra cosa que decir, como venimos diciendo últimamente en los corners. No puede ser, Cetreo y pateó 2-3 corners, ninguno levantó la pelota, todos. Tenés un defensor como Palacio de 2 metros, un González Pires que va muy bien de arriba y tirás los centros a ras de piso. Es un desperdicio de los Estudiantes en las pelotas paradas los últimos partidos, verdaderamente. Después, bueno, Estudiantes salió al segundo tiempo con los mismos 11 y creo que fue un trámite muy, muy similar, pero con un Talleres aún más relajado, o sea, un Talleres aún más conforme con el empate. Un Talleres que no arriesgó absolutamente en ningún momento del partido. En ningún momento del partido vos veías un Talleres dispuesto a ganarlo, ¿no? Sobre todo, digo, como digo, en el segundo tiempo. Pero no es un Talleres que fue a hacer tiempo, un Talleres que fue a aguantar el partido. No, no le hizo falta porque Estudiantes estuvo bastante impreciso en este segundo tiempo, con un Piovi un poquito más adelantado. Pero siempre le falta a Estudiantes algo en las jugadas de ataque. El último pase siempre o se va largo, o se queda corto, o cuando va a encarar se olvida la pelota. Y realmente yo creo que es un empate que se olía en el ambiente, muy cantado el empate. Salvo una genialidad o un cambio que hubiese cambiado drásticamente el partido, Estudiantes se podría haber llevado al triunfo. Eh, a partir de los 15, 20 minutos empezaron los cambios en el lado del pincha. Salió Farías para que ingrese Palacios. Entró Guido Carrillo e ingresó también en lugar de Amondaraín, creo que. No, en lugar de Cetré a Aguirre. Y ahí Estudiantes quedó parado con, bueno, Palacios un poco más suelto, de 10. Aguirre abierto a la izquierda y, bueno, Guido Carrillo de 9, que, bueno, otro partido malo de Guido Carrillo, que no se está encontrando el 9 Estudiantes, la verdad. Poco y nada de Aguirre. Las primeras intervenciones que tuvo, estuvo activo, estuvo preciso, ganó algún lateral, algún córner, pero con el pasar de los minutos se fue apagando, se empezó a resbalar, empezó a perder pelotas. Terminó siendo un partido flojo de Aguirre, que había arrancado bien. Palacio lo mismo, arrancó bien y después se fue apagando con el pasar de los minutos. Incluso en el final tenía muy abierto muchas veces a Mancuso y decidía jugar por el medio de manera errática. Se metían todo el que... No estuvo lúcido Thiago Palacios. Y como digo, Carrillo estuvo otra vez flojo. Otra vez muchas veces afuera del área. Cuando Estudiantes lo necesita adentro. En momentos que iban dos contra... iban ellos dos contra cuatro. Porque era Palacio conduciendo y Carrillo ahí. No te tira las diagonales. Flojo partido de Guido hoy. También es difícil entrar en este dinamismo de poco fútbol, de un partido feo. Y ya sobre el final, bueno, ingresó Fabricio Pérez. Fabricio Pérez entró muy sobre el final, un cambio que no entiendo verdaderamente. Y entró minutos antes Castro por Amondaraín, que aportó poco y nada Castro. La verdad, aportó muy poquito Alexis Castro, que sí era uno de los que estaba peleando el lugar para jugar contra Flamengo el miércoles. Me parece que no va a ser de la partida. Ahora vamos a hablar sobre el final, lo que yo haría, pero como digo, es un punto, creo que dentro de los parámetros justos, ¿no? Un partido con pocas situaciones de gol, donde la más clara de Estudiantes fue sobre el final del primer tiempo y sobre el final del segundo, cuando viene una jugada donde González Pires se encuentra muy bien a Mancuso abierto a la derecha, cosa que Palacios no venía haciendo. Lo encuentra muy bien, pisa el área, tira el centro atrás Mancuso, intenta patear Palacios, queda un rebote en el área y Aguirre, con todo el arco a disposición, abre el pie y patea donde están justo los defensores de Talleres. Podía o patear cruzado, o patear fuerte, o abrirla a Castro que estaba solo a la izquierda. Decide patear sobre el jugador de Talleres y en vez de seguir la jugada se agarra la cabeza cuando la pelota le había quedado rebotando en el borde del área. La verdad que inexplicable lo que hizo ahí Aguirre. Pero bueno, a fin de cuentas, empate, un punto, reparto de puntos con Talleres de Córdoba. Que bueno, cuando vos agarrás el calendario, creo que era un punto. Y por cómo venía Talleres, ¿no? Porque Talleres es uno de los equipos que está peleando arriba. Punto creo que justo, donde ninguno quiso arriesgar de más. Y como digo, partido que de acá a un mes se le olvida todo hincha de Talleres y todo hincha de Estudiantes, porque fue un partido malo. La verdad que te aburrías. Si tenías un poquito de sueño, la quedabas. Ahora vamos a las notas del uno por uno. Bueno, creo que Muslera, perdón, estuvo firme, tuvo cortocentros. En las únicas aproximaciones de Talleres salió bien a achicar. Como siempre, Muslera cumple partidos que no tuvo intervenciones de atajadas
increíbles, tuvo algún tiro a las manos, poco a decir de Nando, ¿no? 7 puntos, porque no le puedo poner más porque no tuvo intervenciones y no le puedo poner menos porque todo lo que hizo lo hizo bien. O sea, le podría dar un 10 si vamos al caso. Seguimos con Benedetti, creo que un partido defensivamente firme de Benedetti, no lo atacó Baloyes, que se terminó siendo lesionado, no lo desbordaron mucho, pero me falta un poquito más en ataque de Benedetti. Después a veces agarra la pelota, patea desde 500 metros, la tira 6 metros arriba de la barrera, del travesaño. Se juega unos contra uno que la termina perdiendo o tarda mucho. Pero defensivamente estuvo muy firme, pero me falta ofensivamente un poquito más de Gastón Benedetti. Le voy a dar igualmente 7 puntos al lateral izquierdo. Palacios creo que tuvo un partido decente, firme. No tuvo un partido con muchas intervenciones. Como digo, Talleres se dedicó más a atacar por el sector derecho del Estudiantes que por el izquierdo. 6 puntos para Palacios, 6 puntos y medio. González Pires me gustó un poquito más, estuvo un poquito más preciso a la hora de jugar con el pie, porque Palacios tiraba mucho pelotazo, esas diagonales que le gusta tirar a él, pero no estuvo preciso en el día de hoy. Y González Pires creo que estuvo un poquito más lúcido, tuvo un poquito más de intervenciones defensivas. 7 puntos también para Alex River. Y Mancuso, yo no vi un partido malo de Mancuso, un partido que estuvo encarado ofensivamente, estuvo más enfocado ofensivo que defensivamente. Mancuso sufrió igual muchas intervenciones de Rick, pero creo que estuvo muy bien en la faceta ofensiva, pasando constantemente, siendo una opción de pase, generando las situaciones más claras de Estudiantes, porque 2 de las 3 que tuvo Estudiantes fueron gracias a llegadas de él, con el centro de atrás a Mondaraín y con la última jugada que termina Aguirre pateando sobre la defensa de Talleres. A mí me gustó el partido de Mancuso, que le voy a dar 7 puntos también. Seguimos con Neves y Piovi. Neves creo que fue de menos a más, mientras que Piovi fue un constante, ¿no? Como viene siendo en los últimos partidos. Yo, como digo, en el primer tiempo noté que muchas veces se superponían entre ellos, pero siempre Piovi mejor parado en la cancha, sabiendo cuándo tenía que ir a defender, cuándo tenía que ir a cortar, cuándo anticipar, cuándo darle una pausa al equipo, cuándo jugar rápido, cuándo acelerar. Creo que Piovi está manejando los tiempos del equipo completamente y me gustó el partido de hoy. 8 puntos para él y 7 para Neves, que creo que hizo un partido decente. En el segundo tiempo un poquito más ofensivo, parado ofensivamente, donde le faltó la resolución porque muchas veces pateó afuera del área muy mal, de zurda a la mano del arquero, afuera. Pero fue de menos a más, como digo, Neves, que puede ser una buena variante para el partido Flamengo de entrar en algún momento del segundo tiempo. Cetré creo que tuvo unos primeros minutos más activo, más desbordante, siendo el arma más peligrosa de Estudiantes, pero se fue apagando y terminó saliendo. Se lo vio raro en el banco de suplentes, como triste, no sé si se lo vio tapado con la remera, no sabemos si se lesionó o qué pasó con Edwin, esperemos que no, porque contra Flamengo va a ser fundamental, siendo de titular o entrando desde el banco. Veamos si. Esperemos que no sea una lesión y que simplemente haya sido el enojo del momento, impotencia por alguna cosa, porque si es una lesión es una pérdida muy importante para Estudiantes. CT le voy a dar 6 puntos, 6 y medio. No le puedo dar mucho más. Farías me gustó mucho el cierre de primer tiempo que tuvo, cómo abría la cancha, cómo triangulaba, cómo ganaba la posición poniendo el cuerpo. Me gustó mucho el partido de Farías, que con el Cacique Medina se encontró una mejor versión, ¿no? Puesto en su posición, con mucha más confianza, siendo el líder de la ofensiva de Estudiantes. Y lo veo mejor cuando está solo que cuando está con Palacios, porque Palacios se tira mucho para adentro, Palacios. Y creo que eso también lo opaca un poquito a Facundo Farías. Pero yo creo que contra Flamengo los dos van a ser titular. Hoy creo que tuvo muy buen cierre del primer tiempo. Le costó entrar en partido, lo cierto. Y el segundo tiempo tampoco, que jugó muchos minutos. Pero también estuvo en la misma dinámica de ser el que guiaba el ataque de Estudiantes. Le voy a dar un 7 puntos también a Farías. Como digo, es un partido de 7. No hay ni jugadores que hayan hecho un muy buen partido, ni jugadores que hayan hecho un muy mal partido. Es un equipo constante que también es raro puntuar un partido así, ¿no? Porque Estudiantes estuvo lejos de perderlo, lejos de ganarlo y lo mismo Talleres, ¿no? Adolfo Gaich creo que tuvo pocas intervenciones, lo vi un poquito mejor parado, un poquito mejor que Guido Carrillo en sus minutos, lo cierto es que también jugó más, pero nada, partido de 6 siendo generoso, ¿no? Porque tampoco es que tuvo muchas intervenciones con pelota. Después de lo que entraron, bueno, creo que el mejor en su global fue Palacios, con unos buenos primeros minutos, interviniendo también más con la pelota.
6 puntos para él. Brian Aguirre fue de más a menos y ese más fue muy cortito. 5 puntos. Guido Carrillo lo mismo y Alexis Castro que entró 10 minutos, 9. No me gustó mucho tampoco, 5, siendo generoso. Creo que tuvo malas intervenciones. La amarilla, verdad, se la gana en la última jugada del partido. Entonces tampoco es que haya sido una amarilla que se ganó. Porque fue un partido limpio. Estudiantes, el único amonestado fue, como digo, Castro en la última jugada del partido por agarrar en una jugada ofensiva. Ni siquiera fue un partido riesgoso. Estudiantes literalmente no sufrió defensivamente ni ofensivamente. Y bueno, después queda, bueno, Fabricio Pérez, que ni lo voy a apuntar porque entró faltando 2 minutos. Es un cambio que no entiendo, la verdad. Y el Cacique Medina, bueno, no, tampoco 6 puntos, 7. No, creo que los cambios fueran los lógicos. El equipo titular era el lógico y termina siendo un buen punto, ¿no? Como digo. Ahora sí, a Estudiantes se le viene Flamengo en Copa Libertadores. Después tiene que jugar en Vicente López contra Platense. El partido correspondiente a la fecha 9, si no me equivoco, que se suspendió por esa denuncia a la AFA. Esas fechas que se suspendió, nadie sabe por qué. Y sin ningún sentido. Y después tiene que ir a la altura de Cusco para enfrentar al equipo peruano. Yo contra Flamengo iría con la misma defensa que hoy. Con el cambio de mesa por Mancuso. El medio compuesto por Amondarain y Piovi. Palacio por la derecha, Farías en el centro. Cetré o Aguirre por la izquierda es la verdadera duda. Y Guido Carrillo tiene que jugar sí o sí contra Flamengo. Y yo diría, con ese 11 para buscar los 3 puntos, un Estudiante que si gana se pone puntero. Díganme qué opinan de este partido, Estudiantes. Si lo vieron bien, si lo vieron mal, si lo vieron como lo vi yo. Nos estamos viendo en futuros videos.